¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Testigos. Y la semana pasada, el domingo, fue la celebración del Buen Pastor dentro de la Iglesia Católica, la celebración en la que se conmemora la imagen de Jesús el Buen Pastor y por lo tanto es el día dedicado a los sacerdotes y obispos, aquellas personas que cumplen ese rol. Veamos el mensaje que dio el Papa en la Plaza San Pedro durante el Ángelus y prestemos un poquito atención de qué es lo que nos dice a nosotros respecto de los sacerdotes. Miles de peregrinos acompañaron a Francisco durante el rezo del Regina Coeli. En la festividad del Buen Pastor, el Papa recordó que aunque se presenten muchos como pastores, solo el resucitado es el verdadero pastor. Pidió oraciones a todos los católicos, por los sacerdotes, obispos y por él mismo, para que sepan guiar al pueblo de Dios. También recordó a los 13 sacerdotes que acababa de ordenar en la Basílica de San Pedro, en una tradición instaurada en 1993 por Juan Pablo II. In particolare preghiamo per i nuovi sacerdoti della diocesi di Roma che ho ordinato poco fa nella Basilica di San Pietro. Un saluto a questi 13 sacerdoti. Il Signore ci aiuti a noi pastori ad essere sempre fedeli al Maestro e guide sagge e illuminate del popolo di Dio a noi affidato. Al mismo tiempo que pidió a los sacerdotes que sean buenos pastores, también pidió a los católicos que estén junto a los presbíteros. Lo hizo citando a un padre de los primeros siglos de la Iglesia, San Cesareo de Arles. Quando il vitellino ha fame, va dalla mucca, dalla madre, a prendere il latte. Ma la mucca non lo dà subito, sembra che si lo trattenesse per sé. E cosa fa il vitellino? Bussa col suo naso alla mammella della mucca perché venga il latte. È bella l'immagine. E vi chiedo per favore, vi chiedo di importunare i pastori, disturbare i pastori, a tutti noi pastori, perché noi ci diamo a voi il latte della grazia, della dottrina e della guida. El Papa invitó a rezar por las vocaciones, especialmente en los jóvenes, para que sientan la voz del Señor, que tiene siempre el riesgo de ser sofocada por tantas otras voces. Y aquí el Papa nos da esta metáfora de que también nosotros tenemos que ir a insistirle a los sacerdotes que hagan su trabajo. Y en nuestra diócesis queremos felicitar, porque quizá algunos de ustedes ya lo saben, hace unos días se han ordenado 4 nuevos sacerdotes y un nuevo diácono, así que los felicitamos a ellos. Y también tendremos que ir a pedirles que hagan su trabajo y que nos presten el servicio al cual han sido llamados. Veamos también ahora otra reunión que tuvo también en estos días el Papa Francisco con un grupo enorme de todos aquellos muchachos que son seminaristas pero que están estudiando en Roma. El Papa mantuvo un encuentro en el aula Pablo VI con seminaristas de todo el mundo que estudian en los colegios pontificios de Roma. Antes de dirigirse a los presentes, Francisco hizo una reverencia frente a una imagen de la Virgen. Llegó un poco más tarde de lo previsto y pidió disculpas. Mi scuso del ritardo. Sì, perché... Ma il problema che sono i vescovi messicani in visita a Limina. En el encuentro, el Papa ofreció algunos consejos a los seminaristas y diáconos que están formándose. Uno de ellos, del Pontificio Colegio Norteamericano, hizo una pregunta a Francisco. Noi siamo venuti a Roma soprattutto per una formazione accademica e per mantenere fede a questo impegno, come non trascurare una formazione sacerdotale integrale, sia a livello personale che comunitario. El Papa explicó que el aspecto académico es clave, pero no todo debe basarse en los estudios. Se uno cade in questo pericolo dell'accademicismo, torna non il padre tale o quale, ma il dottore, no? E questo è pericoloso.
Para el Papa, una completa formación sacerdotal se apoya en 4 pilares: el espiritual, el académico, el comunitario y el apostólico. Io non capirei un prete che venga a fare una laurea qui a Roma e non abbia una vita comunitaria. Non va. O non cure la vita spirituale, la messa quotidiana, la preghiera quotidiana, la lectio divina, la preghiera personale col Signore. Las palabras del Papa fueron recibidas con sonoros aplausos. Antes de marcharse, Francisco recordó a los jóvenes que están estudiando en Roma, pero que su destino es volver para ser pastores en sus países. Hay personas que se dedican a servir a los demás y hay personas enfermas que no se lo toman tan en serio. Es el caso de esta gente que se está llamando a sí mismo Locos por Jesús, este grupo de peregrinos tan particular que fue a verlo al Papa Francisco. Con este lema llegaron a San Pedro. Este grupo vino desde un centro psiquiátrico en el norte de Italia para asistir a la audiencia general. Les atienden los hermanos de la Orden de los Camilianos y decidieron venir hasta Roma para conmemorar los 400 años del fallecimiento de su fundador, San Camilo. Hospita 40 personas con handicap. Acogemos a 40 personas con minusvalías psíquicas, también graves. Les acogemos, les asistimos, curamos y rehabilitamos. Es un centro que busca dar dignidad a estas personas. Prepararon con mucha ilusión la peregrinación, tanto que incluso con gran sentido del humor se hicieron estas camisetas con el lema «Todos locos por Jesús», dejando los complejos a un lado. Tutti matti per Gesù. Todos locos por Jesús es de forma irónica, porque nuestros pacientes son personas con problemas psiquiátricos. Para nosotros es la locura por la figura de Jesús. En San Pedro no pudieron contener la emoción, incluso momentos después todavía se les entrecortaban las palabras. Una gran emoción. Una gran emoción. No se puede describir, no se puede decir. Hay que venir para saberlo. Entrando en piazza, ya la emoción es grande. Entrando en la plaza, la emoción es ya grande, viendo la imponente basílica. Después, es magnífico el momento en que entra el Papa. Los voluntarios que les acompañaban cuentan que no ha sido nada fácil organizarse para venir hasta aquí. Sin embargo, la ocasión ha merecido la pena. Y como siempre, testigos, vamos a tener noticias internacionales sobre temas de actualidad, vamos a también tener música, así que quédese allí y espérenos hasta el próximo bloque. Estas instituciones creen que el mundo puede mejorar. El Ladrillero, materiales de construcción, Vicente A. Moreno, hierros y tubos para la industria. Rubén Dobrito, impermeabilizaciones, membranas y pinturas. Arzobispado de Rosario. Un tema que nos ha tenido mal a todos durante estos días es el secuestro en Nigeria de estas 200 chicas por parte del grupo terrorista Boko Haram. El Vaticano también ha expresado su opinión y se ha manifestado al respecto. Veamos el informe. El Vaticano se suma a los llamamientos internacionales que piden la liberación de las 200 niñas secuestradas en Nigeria. Lo ha dicho el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi. El grupo terrorista Boko Haram, conocido por sus ataques a iglesias y civiles, secuestró a las niñas hace 3 semanas y amenaza con venderlas. Lombardi dice que es una negación del respeto a la vida y la dignidad de las personas y también expresa la compasión del Vaticano por las víctimas, por su sufrimiento espiritual y físico y también porque padezcan esta humillación. El Vaticano pide que las niñas sean liberadas inmediatamente y que se ponga punto y final a la violencia en Nigeria. Y seguimos con estos temas que, si bien son temas serios y en algunos casos tristes también, son buenas noticias. Por eso vamos a ver este importante informe, creo que novedoso y revelador, sobre la cantidad de miles de casos en los que la Iglesia ya ha trabajado sobre el tema de la pedofilia por parte de sacerdotes.
Este es el informe sobre la presentación que ha hecho la Iglesia frente a la Comisión de Prevención de la Tortura en las Naciones Unidas. Los abusos sexuales cometidos por sacerdotes centraron la declaración del Vaticano ante el Comité de la ONU contra la Tortura. Según afirmó el nuncio Silvano Tomasi, la Santa Sede investigó en los últimos 10 años 3.420 casos de sacerdotes sospechosos de abusos. La mayoría de ellos, dijo el nuncio, ocurrieron entre los años 50 y 80. El resultado de las investigaciones ha sido la expulsión de 848 sacerdotes. El nuncio reiteró ante los expertos del comité que la Santa Sede no tiene competencia para juzgar a los pederastas fuera del Estado del Vaticano. Explicó que en los casos de abusos cometidos por sacerdotes o religiosos en otros países, el Vaticano realiza un procedimiento eclesiástico que no interfiere en el proceso local. Dijo que una vez estudiado el caso, se puede condenar al sacerdote de modo canónico, cuya máxima pena es la expulsión del sacerdocio. Silvano Tomasi respondió de esta forma a las preguntas que el lunes le formularon los miembros del Comité contra la Tortura de la ONU. Y es que la convención se aplica al territorio del Estado-Ciudad del Vaticano. Los católicos que viven fuera de él deben rendir cuentas en los países en los que cometan los delitos. Silvano Tomasi también respondió a preguntas sobre otros temas, con respecto a la situación de las cárceles del Vaticano, cuyo mal estado había denunciado el ex mayordomo de Benedicto XVI. Dijo que un oftalmólogo y un ingeniero examinaron las condiciones y no le dieron la razón. El nuncio también habló del aborto. Dijo que la Iglesia está cerca de las mujeres y que protege a todas las víctimas de la tortura, incluidas también las víctimas del aborto. El próximo 23 de mayo los expertos publicarán un informe final con propuestas al Vaticano. Esta presentación del Vaticano ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Control de la Tortura, evidentemente ha sido un duro cuestionario hacia las acciones de la Iglesia, pero creemos que desde hace varios años la Iglesia viene demostrando una actitud de transparencia y seriedad en el tratamiento de estos temas, por lo cual el informe pienso que va a ser bastante interesante por parte de las Naciones Unidas. Vamos a hablar de otro tema que también siempre es controvertido y que es la historia de la persecución de los nazis sobre el pueblo hebreo. Y en este caso una investigación muy importante revela que en el 1943 el Papa Pío XII, si bien algunos historiadores siguen dudando sobre la acción de la Iglesia en aquellos momentos, hay un informe muy revelador sobre lo sucedido en Roma en aquellos años. Vamos al informe. El odio antisemita tiene una fecha concreta en Italia, el 16 de octubre de 1943, cuando los nazis hicieron una redada en el gueto de Roma. Ahora, nuevos datos demuestran que Pío XII ayudó a judíos en Roma antes de aquel Sábado Negro, antes incluso de que los nazis ocuparan la ciudad eterna. Ya el 9 de julio, un monasterio había acogido a varios judíos. El 20 de julio, el vicariato le envió un papel que decía: «Esto es territorio del Papa, no entren, por favor». Y esto ocurrió 7 semanas antes de la ocupación de los alemanes de Roma. En total, 43 monasterios abrieron sus puertas a judíos de Roma antes de la ocupación. Estos nuevos datos fueron publicados en un congreso sobre el Papa Pío XII en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Después de la ocupación de Italia, aumentó el número de judíos en Roma. El 4 de junio de 1944 había en la ciudad 9.930. Y de esos fueron ayudados 6.300, es decir, unos 2/3. En 3 tomos de investigación, el investigador belga Dominique Oversteins detalla desde el nombre de los judíos ayudados hasta dónde se escondieron y durante cuánto tiempo. Una información que ve la luz por primera vez y que podría cambiar sustancialmente la percepción sobre la actuación de Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial. Les recordamos que por este tema y por otros informes sobre diferentes temas puede recurrir a nuestro Facebook de Testigos TV y también nos puede ayudar a difundir este programa, a hacérselo conocer a otros amigos, un programa donde intentamos traer buenas noticias tanto a nivel local como a nivel internacional. Quédese que en el próximo bloque volvemos con más noticias sobre el Papa Francisco, música y otras cosas de interés. Estas instituciones creen que el mundo puede mejorar. El Ladrillero,
Materiales de construcción, Vicente A. Moreno. Hierros y tubos para la industria, Rubén Dobrito. Impermeabilizaciones, membranas y pinturas, Arzobispado de Rosario. Muchos de ustedes seguramente conocen la Compañía de Jesús, esta orden religiosa que educó al Papa Francisco, a la cual el Papa Francisco pertenecía hasta el momento de convertirse en obispo de Buenos Aires. Todos sabemos que es una orden prestigiosa por sus universidades, por su trabajo, por la calidad intelectual de sus integrantes, pero quizás no todos sabemos que en 1773 esta orden fue literalmente cerrada, quizás porque se habían convertido en una molestia para los poderosos. Veamos un poco esta historia. ¿Sabía que los jesuitas dejaron de existir literalmente durante 41 años? En 1773 el Papa Clemente XIV los suprimió y fueron restaurados en 1814 por Pío VII. De hecho, el Papa habló de lo ocurrido a los pocos días de su elección, cuando explicó por qué decidió llamarse Francisco. Alguno le había propuesto en broma otro nombre muy diferente. Il tuo nome dovrebbe essere Clemente. Ma perché? Clemente XV, così ti vendichi contro Clemente XIV che ha soppresso la Compañía de Jesús. La supresión de la Compañía de Jesús fue promovida por los monarcas europeos de la época. El carisma misionero de los jesuitas, su espiritualidad y su gran influencia social fueron un obstáculo que frenaba su poder absoluto. Clemente XIV cedió a sus presiones y la suprimió, pero su decisión trajo muchos problemas. En sectores amplios de la Iglesia se vio que la Iglesia había perdido, el catolicismo había perdido un parachoques de la revolución. El padre Miguel Coll explica que monarquía e Iglesia perdieron a una congregación de un gran carisma pastoral. Su presencia podría frenar en gran medida derramamientos de sangre contra la Iglesia o los propios monarcas. Entre otras cosas, solo 15 años después de la supresión de la Compañía, estalló la Revolución Francesa. 2 siglos después de la Restauración, ha llegado Francisco, el primer papa jesuita de la historia. La Compañía de Jesús está fundada por San Ignacio con la aprobación pontificia para servir a la Iglesia, allá donde haga falta. Y el que tengamos un papa jesuita no, ni pone ni añade a esto. La Compañía le obedece exactamente igual que si fuera otro. La congregación celebra el 200 aniversario de su restauración promoviendo el estudio de este momento histórico y dándolo a conocer en sus centros educativos. El objetivo es extraer lecciones para la Compañía de Jesús y toda la Iglesia. Este espíritu misionero de la Iglesia, de ir a esos lugares donde no ha llegado el Evangelio o a esos lugares donde hay necesidad, donde hay guerras, es un espíritu que comparten no solo, por supuesto, los jesuitas, sino muchos otros grupos. Y aquí en Rosario tenemos muchos grupos que van a misionar. También se habla hoy en día de misión urbana, todo un nuevo mundo que se abre. Y originalmente hay una institución muy importante en la Iglesia que son las obras misionales pontificias, que están coordinadas desde Roma, pero que nacieron también por la inquietud de una laica que se llamaba Paulina María Jaricot. A propósito de eso, el Papa acaba de tener la Asamblea General con todos los obispos que representan en el mundo esta gran obra de las obras misionales pontificias y les ha hablado muy claramente sobre qué tipo de iglesia se necesita hoy. El Papa Francisco mantuvo un encuentro con los miembros de las obras misionales pontificias que celebraron su Asamblea General anual en Roma. El cardenal Fernando Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, saludó afectuosamente a Francisco y explicó el origen de esta obra. Le pontificie opere missionarie nacquero dal cuore di una laica francese, la venerabile Pauline Marie Jaricot, a Lione, nel 1817. Giovane operaia, si domandava come ella avrebbe potuto partecipare alla missionarietà della Chiesa, pur restando in Francia e al suo lavoro. El Papa dijo que la misión Agentes da fuerza y dinamismo a la Iglesia. Añadió que en un mundo en transformación se necesita una Iglesia renovada para evangelizar.
Evangelizzare in questo tempo di grandi trasformazioni sociali richiede una Chiesa missionaria tutta in uscita, capace di operare un discernimento per confrontarsi con le diverse culture e visioni dell'uomo. Per un mondo in trasformazione c'è bisogno di una Chiesa rinnovata e trasformata dalla contemplazione e dal contatto personale con Cristo. Francisco explicó que la Iglesia es misionera por naturaleza y que es la casa de los pobres excluidos y perseguidos, una casa con las puertas abiertas para que todos puedan entrar y encontrar refugio. Pidió a los presentes que promuevan la conciencia misionera en las iglesias locales y les agradeció el servicio que realizan, dedicado a la difusión del reino de Dios en todos los rincones de la tierra. Y hay muchos modos de compartir este ideal que es el cristianismo, este espíritu de servicio, y algunos lo hacen a través del arte. Como siempre, llegamos a nuestro bloque artístico en Testigos. Hoy vamos a conocer a Edwin Fawcett, un muchacho cantautor de Londres, que hace una música muy agradable. Veamos el informe. Edwin Fawcett dice que Dios le entregó la música como un regalo hace 15 años. Desde entonces, este cantante y compositor inglés transmite con sus letras y melodías un intenso mensaje. Comenzó estudiando piano en el conservatorio, después empezó a cantar en un coro gospel y poco más tarde acabaría componiendo e interpretando sus propios temas. Su música refleja los géneros musicales con los que creció en el este de Londres. Desde jazz y soul hasta R&B o indie, sus canciones son la viva imagen de la diversidad cultural de esta zona. En su parroquia, cada domingo se reúnen católicos de más de 100 nacionalidades diferentes. Su último álbum, llamado Behold, reúne 17 piezas vocales y a piano, 5 originales escritas por él y su hermana Hermione. Con un total de 4 discos en el mercado, Edwin Fawcett dice sentirse afortunado de poder devolverle el regalo a Dios evangelizando con sus canciones. Gracias por haber compartido este programa con nosotros. Recuerden de ir a nuestro Facebook, Testigos TV, donde pueden rever estas noticias, otras noticias y también, sobre todo, ayudarnos a difundir este programa compartiendo con sus amigos el programa de cada semana. Los esperamos en este mismo horario la próxima semana con un nuevo episodio de Testigos. Whom I have formed, whom I have